Bueno, le damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Miércoles, estamos en la mitad de la semana y bueno, estamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Si es que, Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Gracias a todos nuestros radioescuchas que están dándose ese tiempo para escucharnos el día de hoy. Y pues ya lista para empezar otro gigante más. Bueno, iniciemos entonces. Creo que sí, pues bueno, pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos los que nos escriben, a todos los que están atentos para, aunque vean la repetición en YouTube, en nuestras redes sociales o están en vivo, de verdad, muchas gracias por darse ese tiempo, porque quiere decir que pues quieres seguir aprendiendo, quieres avanzar como humano, quieres escuchar la voz de Dios, quieres estar atento a que Dios te ayude a resolver muchas cuestiones de estos gigantes. Y pues hoy traemos otro más. La semana pasada veíamos la pereza, que es un gigante que pues nos ata a muchos a hacer muchas cosas, lo escuchábamos con nuestra invitada Jessica Villegas, pero el día de hoy viene otro gigante que para mí yo creo que es de esos gigantes que son muy insoportables, que no te van a dejar día a día y día a día. Creo que es de los que más como que son muy perseverantes. Este gigante es muy perseverante a estar en tu vida diario, de verdad diario, porque a lo mejor el desánimo no, a lo mejor nada más es temporal, a lo mejor el gigante de las deudas también es temporal, pero este gigante, quiero decirte que este gigante día a día te lo vas a estar encontrando y día a día vas a tener que estar luchando con él con la ayuda de Dios. Día a día tienes que ir con Dios a que de verdad día a día Él, tempranito que tú te levantes, le puedas decir, ayúdame a vencer el día de hoy a este gigante. Y al día siguiente, haz lo mismo. ¿Por qué? Porque este gigante se llama impaciencia. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos conocido en algún punto de nuestra vida. Les decía yo, día a día siempre te encuentras con este gigante. ¿Por qué? Porque la vida te hace enfrentarlo, te hace que a veces vayas en el tráfico y llegue impaciencia, esta impaciencia a tu vida, este gigante te lo topes y seas impaciente a la hora del tráfico, que no llega tal persona a la cita y este gigante está presente, ¿no? Para que ya estés maldiciendo, para que estés enojado, para que estés perturbado todo el día, porque ya perdiste la paciencia para esperar, vas al banco, etcétera, etcétera. Y cierto o no, escríbenos ahí en nuestras redes sociales. Para ti, ¿qué es lo que más te ha costado con este gigante? Puede ser en tu matrimonio, puede ser en tu escuela, en tu trabajo, con tu familia, con tus hijos, en tu economía, porque a veces no llega la economía, etcétera. Ahora, vamos a conocer a este gigante, porque siempre les digo, para vencer al contrario hay que conocerlo. Y este gigante, su significado es intranquilidad. Ahora nos hace razón, ¿no? Que la impaciencia sea una cuestión de intranquilidad. No estás tranquilo, estás impaciente. Es intranquilidad producida por algo, esto te lo produce algo que te molesta o que tarda en llegar, ¿no? Es la impaciencia es una intranquilidad producida por algo que te está molestando, y es lo que yo les decía, te está molestando que la de la taquilla, ¿no? O que la de la caja no se apura, que vas al súper y es tardadísima la cola que hay que esperar, vas a Hacienda, ¿no? Etcétera, etcétera. Es una impaciencia por algo que te está molestando o que está tardando en llegar. Es decir, empiezas a ser impaciente también porque algo en tu vida no está llegando, algo que a lo mejor estás
anhelando mucho, a lo mejor estás esperando un trabajo y te entra esa impaciencia porque estás intranquilo, porque no está llegando, entonces te vuelves impaciente. Eso es este gigante. Esto es lo que significa, esto es lo que hace este gigante. Ahora, cuando este gigante obviamente llega a nuestra vida, se nos va la capacidad, fíjate bien, cuando él llega a nuestra vida, se nos va la capacidad de esperar algo sin que estés nervioso. O sea, cuando él entra, siempre te vas ese va a ser como tu síntoma, que estés nervioso, que estés, lo decía, intranquilo, ¿no? Eh, no tienes la facultad de realizar acciones complejas que requieran de calma, o sea, no vas a hacerlas. Por ejemplo, un niño, cuando no le está saliendo algo que para él es complejo, en vez de que como papás les digamos, a ver, tranquilo, te va a salir, sigue perseverando, lo vas a lograr. A veces cuando los hijos, yo les decía, siempre nosotros vamos a ser el ejemplo para ellos. Entonces, si ellos te ven que para todo te impacientas, que en todo momento estás intranquilo, nervioso y que no estás abordando bien las cuestiones complejas, este niño lo que va a hacer es que cuando se encuentre con algo complejo, lo va a querer tirar a la basura, lo va a aventar. ¿Por qué? Porque ya le vino la impaciencia a su vida, porque es algo que la complejidad no lo está ayudando de mucho. Entonces, eh, todo lo que requiera calma no va a poder. No logras aguantar, no logras soportar, no toleras, ¿cierto? ¿No? Y hay veces que yo creo que, bueno, más adelante ahorita lo vamos a ver, pero en el matrimonio sucede mucho eso. Cuando no soportas, cuando ya llegas a tu límite, ya no aguantas, se vuelve impaciente, que, que a lo mejor la otra persona, a lo mejor ya estás impaciente, hasta en una pelea no aguantas, algo tan complejo como una discusión de matrimonio, se vuelve y entra este gigante obviamente a atacar, porque lo que no quiere este gigante es que haya matrimonios, porque recuerda que el matrimonio es el diseño de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer este gigante? Obviamente, su finalidad es que en el matrimonio haya impaciencia de uno y del otro y se llegue a alargar una pelea a tal grado del divorcio y entonces haya división, haya contiendas, haya gritos. ¿Por qué? Porque la impaciencia ha llegado a tu matrimonio. Entonces, él siempre va a querer lograr que haya divisiones. Recuerda eso siempre. Todos estos gigantes van a querer robar, matar, destruir, dividir. Siempre, y la palabra lo dice. Acuérdate que estos gigantes, pues es el enemigo que siempre va a querer hacer que nunca tengamos esa paz, esa tranquilidad, que vivamos bien en las cosas que en este mundo, que a lo mejor es un mundo de total impaciencia. Tú sal a la calle y te vas a encontrar a la gente impaciente, nerviosa, de malas. ¿Por qué? Porque hay tráfico, porque porque el donaron por el príncipe de este mundo, pues es el diablo. Entonces, obviamente, en este mundo hay caos, hay impaciencia. Ahora tú y yo tenemos que hacer el cambio. Hay que nosotros marcar un cambio en nuestra vida, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestro esposo, y decir, si afuera hay impaciencia y este mundo es un caos, por lo menos yo no voy a permitir que este gigante entre a mi vida. No voy a permitir que entre en la vida de mis hijos y les voy a enseñar a cómo luchar contra este gigante llamado impaciencia, porque tus hijos empiezan a enfrentarse en su escuela a niños que a lo mejor estén gritando todo el tiempo.
Entonces eso te pone nervioso, ¿no? Y te entra la impaciencia, la intolerancia, y entonces explotas y entonces terminan golpeándose y es que ya me impacientó o estoy impaciente porque no me presta el lápiz que le presté, y yo lo necesito, y entonces pelea y los hijos empiezan a desarrollar este gigante en sus vidas. Entonces, ojo, mucho ojo, que tú como mamá, como papá, si tú puedes ayudarle a decirle, ¿sabes qué? Ya vi que eres impaciente, ya vi que gritas si las cosas no se te dan en el momento que lo requieres. Ya me di cuenta que si no está tu comida a la hora que lo necesitas porque tienes hambre, te desesperas, me insultas, me gritas y basta. Tienes que darte cuenta que hay un gigante aquí que tenemos que matar, que vencer con la ayuda de Dios. Solamente Dios es el único que te puede dar la paciencia. De hecho, es uno de los frutos del Espíritu que está aquí en Gálatas. Gálatas habla sobre el fruto del Espíritu, que es la paciencia. Si tú no tienes a Dios contigo, no vas a poder vencer a este gigante, porque solamente el Espíritu Santo te va a ayudar. Dios manda a su Espíritu Santo a ayudarte a vencer a este gigante, y entonces se produce en ti ese fruto agradable para Dios, que es la paciencia, y Él te va a mirar con ojos buenos. Él va a voltear y decir, wow, cómo ha cambiado, cómo ha ido derrotando, cómo ha producido paciencia a su vida. Ahora su matrimonio se entorna más tranquilo, no hay caos, no hay pleitos, no hay peleas. Ahora su relación con sus hijos igual, en su trabajo, y Dios se alegra y le sacas una sonrisa a Dios, le sacamos una sonrisa a Dios, porque tal vez mi talón de Aquiles no es tanta la impaciencia, que sí lo llegué a tener en algún momento de mi vida, más en adolescencia y los primeros años de mi matrimonio, sí, pero cuando te das cuenta que es el enemigo que te quiere meter este gigante, entonces ahí es donde uno empieza a recapacitar y decir, no lo voy a permitir. Y cuando te enfrentas así, ¡ay! Alguien que te estás volviendo loco a veces o loca, ahí entra la paciencia, ¿no? A ver, yo tengo a Dios, Él me ayuda a vencer a este enemigo, a este gigante, entonces entra la paciencia en mi vida. Ok, mira, existen dos clases de tiempo. ¿Y por qué te hablo del tiempo? Porque exactamente es la impaciencia, porque no están las cosas como tú quieres, en el momento que tú lo deseas. Entonces hay dos clases de tiempo. Uno se llama cronos, tiempo, y cronos quiere decir el tiempo como nosotros comúnmente lo medimos. Por ejemplo, el reloj, tú mides el tiempo por el reloj, pero también puedes medir el tiempo por el calendario, ¿no? Tú sabes qué día es hoy, sabes qué mes hoy y qué año es hoy. Entonces tú vas midiendo el tiempo por el calendario y vas midiendo el tiempo por el reloj. Ese es el tiempo cronos. Ahora, yo no, también puede haber esa impaciencia en el tiempo cronos, ¿no? O sea, por ejemplo, ya tenía una cita y no puede ser, ya es tardísimo, no llega, quedamos, pero es un tiempo humano, ¿sí? Es un tiempo lineal en el que vivimos todos como humanos y que ahí tenemos que trabajar nuestra paciencia. Tenemos que, no debemos de dejar que este gigante termine con nuestra paciencia en tiempo cronos, o sea, en tiempo que tú vives día a día. Y este tiempo, pues bueno, es el que va pasando, ¿no? Ya se levantó tarde tus hijos y entonces, híjole, como mamás las entiendo, empieza la desesperación, la impaciencia. Y bueno, eso es a veces normal porque ya te van a cerrar la puerta de cuando no me atienden, y yo sé que a veces podríamos decir, es que sí, es justo que yo me impaciente porque llevo horas esperando, pero es un tiempo cronos y que al final
pues bueno, tenemos que tener la paciencia, la cordura y a lo mejor tener las palabras correctas para decirle a la persona, ¿sabes qué? Te esperé mucho tiempo, no llegaste, pero te voy a pedir que ahora seas tú el que me busque. O sea, hay maneras de que tu paciencia ahí esté presente, eches a un lado a este gigante, porque entonces lo que él quiere provocar es esa riña y que tú le digas a la persona, ves, te tardaste, no hiciste, y no llegaste y no puede ser, y entonces haya un caos en la familia, hay un caos en tu trabajo, con tus amigos, con tu familia. Eso es lo que quiere este gigante, pelea. Entonces, ten paciencia y puedes abordar el tema con tranquilidad, con la persona indicada, ¿sale? Y la otra clase de tiempo es el tiempo llamado Kairos, o Kairos, porque tiene acento, Kairos. Ese es el momento en que sucede algo importante. Y ese es el momento de Dios. Entonces, fíjate bien la diferencia. El tiempo llamado Cronos es el tiempo que dijimos que vivimos día a día, el tiempo lineal, el tiempo humano, día, noche, sol, luna, ¿sí? Va pasando el tiempo. Pero el tiempo Cronos o Cronos, los griegos lo veían cuando sucedía algo importante, cuando había algo interesante, ¿no? Y ese es el tiempo de Dios. Es cuando Dios decide que pase algo importante, cuando Él decide en qué momento suceden las cosas. Ahí como humanos nosotros no podemos hacer nada. Tú y yo podemos controlar, a lo mejor poner tu despertador a las 6 de la mañana y pararte. Este es tu tiempo Cronos. Pero tu tiempo, el tiempo de Dios no se mide así. Tú y yo no podemos saber cuándo Él va a darte el trabajo que tanto has pedido. Tú y yo no podemos saber cuándo te va a dar tu sanidad. Ese es el tiempo de Dios. Y ahí es donde más quiere atacar este gigante de la impaciencia, en el tiempo de Dios. Si ya día a día tenemos que enfrentarnos a este gigante porque día a día quiere un caos, ahora quiere que tú y yo peleemos no solamente con nuestros familiares, quiere que peleemos contra Dios. Y vamos a ver que hay un peligro si tú y yo no sabemos ser pacientes al tiempo de Dios. Este gigante, número uno, quiere que desconfíes de Dios. Y hay una parte en la Biblia en donde el rey Saúl, te lo voy a contar rápidamente, el pueblo decide tener un rey y obviamente Dios no le había dicho al pueblo que necesitaban un rey. Pero el pueblo necio quiso un rey. Bueno, se presenta el rey Saúl, él va a ser el nuevo rey del pueblo de Israel y hay una instrucción para él. Dios manda a Samuel, Samuel era un profeta, y Dios manda a Samuel y le da una instrucción para Saúl. Y le dice en el 10:8, le dice Samuel a Saúl, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Fíjate bien la instrucción. Y esta instrucción viene de Dios a Samuel y de Samuel a Saúl. Entonces, hay una instrucción. ¿Y qué pasa cuando los papás le dan una instrucción? Le dicen al hijo, no muevas de aquí. Y el hijo hacía todo lo contrario. Corre peligro como hijos, todo por la impaciencia. A mí me llegó a pasar. Por no esperar a mi mamá en la escuela, tuve impaciencia. Ella tardó un poco y me fui con otra señora. Mi mamá sentía morirse porque pensó que ya me habían secuestrado, me habían robado, etcétera, y yo jugando en otra casa. Entonces, es la misma instrucción que a veces el Padre nos da.
y esta instrucción era muy clara para Saúl. Me vas a esperar 7 días y yo voy a hacer un holocausto y voy a hacer un sacrificio. Solamente los sacerdotes podían hacer esto. Solamente Samuel podía hacer un holocausto y podía levantar ofrenda de paz, podía hacer esas cosas ahí. Y entonces viene un problema con Saúl. Entra lo que es los filisteos, hay pelea, hay de todo, y entonces si ustedes quieren leer en su casa la historia, está en 1 Samuel 10, y sucede muchas cosas que por tiempo no se las puedo platicar, pero más adelante en el 13, porque hay una guerra contra los filisteos, y entonces empieza la impaciencia de Saúl. ¿Cuántos días le dijo Samuel que esperara? 7 días, y le dijo, y voy a regresar y vamos a hacer voy a hacer un holocausto y una ofrenda de paz. Espérame. Pues no, su impaciencia de Saúl, porque vio que había la guerra, porque ya vio que, pues ya veía, yo creo que su reloj porque no tenían reloj como ahora nosotros, su reloj de hora, y es que ya pasaron, ya son los 7 días, y Samuel no llega, y entonces vemos en el 13:8, le dice, y él esperó 7 días conforme el plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráiganme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, llega Samuel, que venía, y Saúl sale a recibirle para saludarle, ¿no? Él como si nada, ya llegaste, qué bien, ¿no? Entonces Samuel le dice, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, es que vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dice a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que él te había ordenado. Ahora vienen las consecuencias. Ahora Saúl Señor firmado que no sobre ser para siempre y va a poner un sucesor, te va a quitar del reinado porque desobedeciste la instrucción de Dios. Samuel no llegó después, pero para Saúl su impaciencia al ver que el pueblo dice que se desertaba y que había caos, agarra y él hace el holocausto. Saúl no era un sacerdote, él no podía hacer eso, no debía hacerlo, pero su impaciencia lo llevó por no saber esperar a Samuel, lo llevó a eso. Y Dios, cuando ve esa impaciencia, hay consecuencias. Por eso les digo que hay peligro, porque Saúl desconfió de la voz de Dios. Y ese es el problema. Tú puedes desconfiar a lo mejor de la gente, porque la gente no es perfecta, pero de Dios nunca desconfíes. Si Él te ha prometido que vas a sanar, espera. Si Él en su palabra te ha dicho que no te afanes, que Él te va a dar de comer, que Él te va a dar calzado, confía, porque este gigante lo que quiere hacer es que no confíes, que al contrario seas impaciente. Entonces, peligro número 1, que desconfíes de la voz de Dios, que te va a dar un trabajo correcto. Todas las promesas que dice aquí, todas tienes que ser paciente. En mi caso, por ejemplo, yo no he sido mamá y cuando a veces se los he compartido. Tengo 37 años, el mes que viene cumplo 38, 38, y no he podido ser mamá. Pero yo tengo que tener paciencia, porque en un momento
y confiar en que Dios me va a dar la bendición de ser mamá. Aún no me he confirmado y no me ha dicho, no ha mandado a nadie que me diga que no voy a ser mamá. Así que tengo que esperar y tengo que confiar en Dios. Porque este gigante una vez quiso entrar a mi vida y entonces me prendió una idea. Acuérdate que todo viene en la mente. Los gigantes empiezan a atacar en la mente, ¿no? Entonces en mi mente el gigante me dijo, ¿no eres mamá? ¿Qué te parece si le das una ayudadita a Dios? Porque como que Dios ya se tardó, ¿no? Como que Dios, a lo mejor lo que Él quiere es que te hagas uno de esos masajes y te hagas de esos estudios muy dolorosos y pues ayúdale a Dios. Y entonces yo fui con una señora que hacía masajes de esos que te alinean ovarios y no sé qué tanto, pero son muy dolorosos. De hecho, la señora me decía que yo no me iba a poder parar en 3 días. Dijo, 3 días no vas a poder hacer qué hacer, no vas a poder ni pararte del dolor. Y después, segunda sesión, igual. Y entonces yo dije, 3 días, ¿yo qué voy a hacer? Yo tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Y entonces llegué con mi esposo y le dije, pues me cobran tanto, ya me dijeron que tengo que ir así, y que 3 días no me voy a poder parar, y que son 2 sesiones. Bueno, este gigante ya había hecho que yo desconfiara de Dios. De esto ya tiene tiempo. Pero mi esposo no estaba él muy tranquilo con esto que yo le había dicho. Y gracias a Dios, gracias porque Él no dejó que este gigante entrara a nuestra familia, a nuestro matrimonio. Y me dijo, hay que esperar. Y entonces, después sucedió pues que sí soy fértil, que no hay ningún problema. Al hacerme estudios, me dijeron que no tengo ningún problema para embarazarme. Solamente que sí tenía un problema en uno de mis ovarios, pero él tenía que ser operable. Eso con una sobada no iba a ser, no se iba a lograr. Y entonces me tuvieron que quitar un ovario que en mi testimonio ya se los platiqué en uno de estos temas. Y me dijeron, espérate 6 meses y vuelves a intentar ser mamá. Entonces, ¿por qué no podía ser mamá? Porque tenía un problema en un ovario. No porque Dios no pudiera. No porque Dios estuviera tardando. Los tiempos de Dios son perfectos. Lo somos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Ser pacientes. Y mi paciencia tiene que ser probada y está siendo probada. Y día a día tengo que derrotar a este gigante, porque día a día crece mi anhelo de ser mamá. Día a día, pero día a día tengo que enfrentarlo con la ayuda de Dios y decir, Dios, tus tiempos son perfectos. Solo tú sabes en qué momento voy a ser mamá. Mientras yo sigo el protocolo de los doctores, tengo que esperarme 6 meses, los cuales se cumplen en agosto de este año, y Dios sabrá en qué momento. Entonces, ¿qué quiere este gigante? Que desconfías de Dios. ¿Qué quiere también? Que hagas locuras como la que yo iba a hacer. La locura que hizo el rey Saúl, hacer un holocausto cuando a él no le correspondía, le correspondía a Samuel. Y número 3, porque las locuras es, no tengo dinero, me voy a endeudar, que ya hablamos sobre ese gigante. No tengo salud, voy y hago esto. Y empezamos a hacer locuras por no tener paciencia. No tengo trabajo, empeño. No está sucediendo cosas en mi matrimonio, voy y me hago limpias. Todo eso es hechicería, brujería que no viene de parte de Dios. Hacemos locuras, que fue lo que hizo Saúl. Pero hay consecuencias si tú y yo hacemos locuras. ¿Qué hace este gigante por último? Es que le echemos la culpa a Dios. Porque una vez que tú no le creíste a Dios, que cometiste locuras por quererle ayudar a Dios, después le echamos la culpa a Dios. Y entonces este gigante logra su cometido. Lo logré. Primero hice que no confiaran en Dios. Luego
con la impaciencia, hice que ellos le ayudaran a Dios a cometer tonterías, locuras, a que ellos hicieran las cosas a su manera, no a la manera de Dios, no a tener paciencia y a esperar los tiempos. Si no tienes trabajo, espera. Si tu salud aún no llega, espera. Tú haz lo que a ti te corresponde hacer y echarle la culpa a Dios. Si yo hubiera hecho de eso de la sobada, me hubieran afectado más mi ovario y hubieran llegado al borde de la muerte. Y imagínate, hubiera salido contraproducente y yo le iba a decir a Dios, ¿ves lo que lo que pasó en mi vida? ¿Por qué lo permitiste? Y Dios así como, pero yo no te mandé que te hicieras esa sobada. O a Saúl, ya lo iban a quitar, pero esa fue la consecuencia, ya no iba a ser rey por querer hacer las cosas a su manera. Y la culpa entonces era contra Dios, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado porque este gigante quiere derrotar tu fe. Este gigante quiere acabar con tu fe. Y lo dice en Santiago 1 del 2 al 3, si lo quieres leer en tu casa. Y yo me despido diciéndote, podemos día a día derrotar a este gigante. No dejes que los propósitos de Dios se vean obstaculizados por ser impaciente. Así que Dios te bendiga y vamos a derrotar este gigante. Chao.